necesitar una vez como una transición modélica y en muchos sentidos lo fue, pero se edificó sobre un pacto de olvido y una ley de amnistía en 1977 que dejó sin investigar mucho de lo anterior, ¿no? Compró estabilidad al precio de la impunidad y funcionó durante un tiempo. Sin embargo, medio siglo después, España sigue aún abriendo fosas, legislando sobre memoria, discutiendo lo que no se resolvió, las heridas que no se cerraron, sino que se administraron. Y sus consecuencias perviven y amenazan cada día una democracia consolidada y a la vez muy frágil. Por lo que conviene desconfiar incluso de los modelos exitosos, cuando ese éxito se mide únicamente por el propósito de evitar el caos. Hay muchos ejemplos en la región, como en el caso de Argentina, donde se dieron juicios las juntas en los primeros años. Sin embargo, muy prontamente se procedieron a indultos. Sin embargo, la lección más importante del caso argentino probablemente esté en que la justicia se administró en un proceso, no fue inmediato, porque hasta el día de hoy la justicia argentina sigue reabriendo casos y sigue intentando eh, hacer justicia sobre el pasado. Sobre Cuba quisiera plantear algunas preguntas sobre el contexto eh, que son particulares al caso cubano. Primero, la duración. No hablamos de una junta militar de 7 ni de 17 años, hablamos de 60 cubana es multigeneracional, los fusilamientos masivos de los primeros años, la cacería en el Escambray, las expropiaciones, los campos de trabajo forzados del UMAP, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la primavera negra, la represión del 11 de julio, un responsable último en la familia Castro y alrededor no un grupo, sino múltiples capas de ejercicio represor, muchas de ellas en la sombra. Segundo reto del contexto, en Cuba el aparato militar controla la economía, Gaesa no es una empresa, es un conglomerado mediante el cual la cúpula convierte el poder político en propiedad y allí reside el riesgo cubano que Gaesa sea precisamente nuestra piñata, como en el caso nicaragüense, que las Fuerzas Armadas cambien el control político por el control económico y cobren impunidad a cambio de una apertura económica. Ese es un riesgo real que enfrentamos en este contexto. El tercero es que no existe un poder judicial independiente. Los tribunales son un órgano del partido. Esto fue precisamente lo que hizo reversible la condena en el caso de Guatemala. Sin jueces independientes, cualquier justicia futura es una justicia que se puede anular, como sucedió en este caso. El cuarto es la diáspora y el tema de la propiedad, de las expropiaciones, más de 2 millones de cubanos en el exilio, las confiscaciones que arrancaron desde 1959, son reclamaciones que cruzan a las generaciones y esta es a la vez una herida y probablemente nuestro mayor recurso. De estos rasgos surgen varias preguntas y de esas preguntas se deriva una aproximación que proponemos como hoja de ruta. Primero, documentar ahora, antes de la transición, preservar testimonios, archivos y pruebas mientras los hechos están vivos y los responsables son identificables, construir por adelantado la infraestructura de la memoria, porque la experiencia alemana, por ejemplo, nos enseña que los archivos se salvan o se pierden en las primeras. A tal efecto, propongo que se establezca, y siguiendo el precedente de Venezuela, una misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Cuba, que nos viene faltando, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en el plano regional,
Propongo quizás un grupo interdisciplinario de expertos independientes con respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el que esta comisión constituyó para Nicaragua. Mucho de este trabajo ya está en marcha y esta conversación es parte de él. Segundo, una comisión de la verdad con las víctimas en el centro, con respaldo internacional, que establezca el relato que el régimen nos ha negado durante más de 6 décadas. Tercero, reconstruir la independencia del Poder Judicial como uno de los primeros actos de la transición, que es tan urgente como la reconstrucción económica y que no debe quedar relegada aún después del día, que nunca, probablemente muchas veces nunca llega. Un cuarto, el enjuiciamiento focalizado en los máximos responsables de los crímenes imprescriptibles, de quienes los diseñaron y ordenaron. Quinto, la lustración del aparato represivo del Partido Comunista, de Gaesa, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, apartar de la función pública a los más implicados y abrir a las víctimas expedientes de la seguridad del Estado, como se hizo con los archivos del Stasi. La lustración es un ejemplo que hasta donde yo tengo entendido no se ha ejecutado en Latinoamérica, pero es un aprendizaje que en el caso cubano y de Nicaragua y Venezuela puede ser útil. Y voy cerrando. Bueno, tenía todo, pero podemos verlo En los comentarios. en los comentarios. Así, desgraciadamente, con el tiempo siempre es como el principal enemigo de estos eventos y es un conversatorio, carajo, solo sobre Venezuela, sobre este tema. Pues la idea es como que sea un abrebocas para luego ya ir profundizando en el futuro. Muchas gracias y creo que en el periodo de preguntas y respuestas se va a ir o tenés la oportunidad de mencionar algunos de los otros. Quisiera continuar con Claudia Pineda de la Asociación de Memoria y Justicia por Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia, a pesar del partido Panamá-Croacia. Se les agradece sobremanera. Comisionado Claudio Ralón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, colegas de Cuba y Venezuela, Carolina y Diana, estimado Carlos del Instituto Raza e Igualdad, muchas gracias por esta oportunidad. Hablar de justicia transicional es hablar de cómo sanar y reconstruir un país después de un periodo de violaciones masivas de derechos humanos, en nuestros casos bajo dictaduras. Es válido decir que Nicaragua, Cuba y Venezuela son pueblos que están enfrentando autoritarismos extremos y prolongados, pero también es válido decir que somos sociedades que no hemos renunciado a la esperanza. De ahí que es fundamental comenzar a imaginarnos el futuro. Por eso tan importante es este tema para nosotros y nosotras. Y creemos que la verdad y la justicia son los pilares sobre los cuales se puede y se debe construir una transición democrática real y sostenible. En Nicaragua la represión ha sido sistemática por más de 8 años, digamos la represión más fuerte, pero no necesariamente todo comenzó en el 2018. Como ya mencionaba Carlos, tenemos un marco constitucional y un marco legal que además de que viola la independencia de poderes del Estado y destruye la democracia, desde sus cimientos es sumamente restrictiva para las libertades individuales. Cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos a lo largo de este tiempo, muertos bajo custodia del Estado. La desnacionalización, la patria, solo 2 países en el último siglo han usado esa medida como represión política. Espionaje, persecución, bueno, y el otro país fue Chile y eso fue hace varias décadas, ¿no? O sea que Nicaragua está usando la patria como forma de represión de una manera discriminada. También hay espionaje, persecución, represión transnacional y asesinatos políticos, como ustedes se habrán dado cuenta del asesinato de Roberto San Carlos, que recién cumplió un año de haber sido asesinado. Fondos públicos, gracias a la impunidad y la corrupción en detrimento de los derechos humanos.
Esto más o menos nos determina el tamaño del problema que tendremos que gestionar a la luz de la búsqueda de justicia. ¿Cómo volvemos a colocar la ley por encima del poder político? Ese va a ser un trabajo arduo, pero es el trabajo al que nos tenemos que enfrentar. Y hoy en día la memoria de las víctimas y la documentación de los abusos están impidiendo que esa verdad sea borrada incansablemente para preservar testimonios y mantener viva la exigencia de justicia. Agradecemos el apoyo que hemos tenido del grupo de expertos independientes de OACNUD y del BCENI como mecanismos internacionales que nos están apoyando precisamente a que la verdad sea preservada. Las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil nicaragüense estamos convencidas que un proceso de justicia transicional debe cumplir algunas condiciones mínimas. En primer lugar, la independencia técnica y el rigor jurídico, sin presiones políticas, con estándares internacionales. Esto parece poco, pero es un ejercicio de coherencia permanente que tenemos todos los días para hacer, para que no haya sesgos políticos en nuestro trabajo. La verdad plena y la memoria colectiva, es decir, reconocer responsabilidades, pero también dignificar a las víctimas. La participación activa de las víctimas y las comunidades, incluyendo mujeres, pueblos indígenas y todos aquellos sectores que no tienen voz. Transparencia e imparcialidad para generar confianza social. Reparaciones integrales, económicas, simbólicas y comunitarias. Garantías de no repetición, reformas institucionales profundas en justicia, seguridad y fuerzas armadas. Estas condiciones son indispensables para transformar el dolor en justicia y la memoria en futuro. No será fácil. Las expectativas de justicia serán mayores a las capacidades que podamos tener de responder a esas expectativas. Por eso nosotros estamos trabajando desde ya. Estamos documentando los casos, estamos preservando pruebas, estamos manteniendo viva la memoria. Por su parte, también esperamos que la comunidad internacional nos acompañe en esta tarea y nos ayude a fortalecer capacidades para poder seguir adelante, que respalden iniciativas de asistencia técnica y que apoyen a los sectores sociales a trabajar en instituciones inclusivas y transparentes. Cada parte de cero, cada testimonio democrático de nuestro Estado, preparación y compromiso. Nicaragua están listas para iniciar un camino hacia la democracia y lo Igualdad y Derechos Humanos para participar en este importante evento que nos convoca a conversar sobre los desafíos que las sociedades enfrentamos hoy en Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a contextos de graves violaciones a los derechos humanos, crisis sociopolítica y lesión de la democracia. Las ideas que vengo a compartirles hoy se basan en la experiencia acumulada de COFAVIC a partir del acompañamiento psicojurídico que ha brindado a víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en Venezuela. Por tanto, mi presentación estará basada en mi experiencia en salud mental con más de 20 años al servicio de las víctimas, sus familias, así como a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Venezuela ha enfrentado una profunda crisis de derechos humanos. A través de un monitoreo independiente realizado por COFAVIC sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el periodo 2012 a 2026 hemos registrado 15.903 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 926 casos de ataques en contra de la integridad personal, 4.224 casos de presuntas detenciones arbitrarias y 177 casos de presuntas desapariciones forzadas. En el periodo más reciente, 2024, febrero 2026, se registraron casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 148 casos de ataques en contra de la integridad personal, 2.317 casos de presuntas detenciones arbitrarias y 123 casos de presuntas desapariciones forzadas. En Venezuela, las heridas de la represión son profundas. El trauma individual, pero también el trauma colectivo, ha reconfigurado la identidad personal, familiar y comunitaria. A partir del 3 de enero de 2026, donde ocurrieron hechos que generaron cambios en la configuración política de Venezuela, muchas víctimas y familiares de víctimas de personas privadas de libertad por motivos políticos fueron particularmente impactadas en este contexto. En el marco de estos hechos, el Estado anunció públicamente que se producirían excarcelaciones de personas privadas de libertad por motivos políticos. La ausencia de un listado oficial y la falta de transparencia en los criterios de liberación forzó a las familias a instalar pequeños campamentos improvisados en las afueras de los centros de reclusión, convirtiendo estas zonas en espacios de resistencia, a pesar de la precariedad y el sufrimiento. En febrero, tras la discusión del proyecto de ley de amnistía durante el mes de mayo, frente a presiones internacionales, y más recientemente, en junio de este año, se concretaron excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas civiles y también militares. No obstante, la aplicación de esta ley ha sido discriminatoria e insuficiente. El equipo de COFAVIC ha realizado visitas a las afueras de los centros de reclusión, Rodeo 1, Helicoide, Zona 7, y ha documentado la situación de los familiares de presos políticos. Más de 300 familiares de víctimas han recibido nuestro acompañamiento en este doloroso proceso. Los familiares, en su mayoría mujeres, pernoctan en condiciones precarias, enfrentando lluvia, calor y paralizando sus proyectos de vida, pero no claudican exigiendo información y la liberación de sus familiares. La falta de información creíble, la espera sostenida y la incertidumbre generan altos niveles de angustia, agotamiento físico, desgaste emocional y frustración ante la ausencia de justicia. A esto se suma el dolor por el sufrimiento percibido del ser querido en la prisión. Quienes permanecen en esta situación han suspendido su proyecto de vida personal y familiar, y así su foco principal se desplaza exclusivamente hacia la liberación de su familiar. También hemos documentado los impactos psicosociales diferenciados en las mujeres, ya que esta crisis tiene un rostro femenino. Son las madres, esposas, tías, hermanas, quienes han asumido la lucha, quienes asumen los cuidados en el espacio público, enfrentando no solo las inclemencias del tiempo, sino también la estigmatización de las fuerzas de seguridad. Mujeres de la tercera edad que deberían gozar de protección especial se encuentran sentadas en la calzada sin insumos básicos de higiene ni alimentación adecuada, en un estado de desprotección absoluta por parte del Estado. Frente a este contexto, la pregunta es, considerando la realidad actual, ¿es posible pensar y materializar un proceso de reparación integral
donde el derecho a la verdad, justicia y reparación se garantice efectivamente para las víctimas y contribuya esto a sanar las heridas? A nuestro criterio, se puede avanzar en el proceso siempre y cuando se inicie una genuina transición democrática. Por ello, en base a nuestra experiencia, creemos que es fundamental que la reparación sea integral, pero también psicosocial, abordando el daño moral y la reconstrucción del proyecto de vida. Se centralizan las víctimas y se les incluye en el proceso. La participación de las víctimas es central en los procesos de reparación, especialmente en lo que respecta a medidas de rehabilitación y a las medidas de satisfacción, deben participar en su diseño y ejecución. No se deben entregar reparaciones contra los deseos de las víctimas, porque es una forma de revictimizar. Se considera además el enfoque de acción sin daño y no revictimización. En un entorno de crisis, cada intervención debe ser evaluada para no generar nuevos riesgos. La reparación individual es insuficiente si el entorno sigue fragmentado. Las buenas prácticas deben fomentar la reconstrucción de vínculos sociales, comunitarios y redes de solidaridad, entendiendo que la sanación también es un proceso colectivo. Que también se garantice seguridad y protección de datos. En el contexto actual, la seguridad es reparación. Proteger la identidad de las víctimas y la confidencialidad de la información es una medida de garantizar, es una medida de garantía de no repetición inmediata, evitando represalias o mayor exposición al riesgo. Se prioriza la salud mental y el apoyo psicosocial. La rehabilitación no puede ser un evento único. Debe promoverse el acceso a redes de apoyo sostenibles y servicios de salud mental especializados en trauma complejo. No fragmentar la reparación de la verdad y la justicia. Intentar reparar económicamente a las víctimas mientras se mantiene la impunidad de los perpetradores o se oculta la verdad de lo sucedido sería un fracaso. Ya voy terminando. La reparación es efectiva solo si se forma parte de un ecosistema de justicia transicional completo. No homogeneizar a las víctimas, considerar el impacto diferencial de las necesidades según sus características particulares y el contexto en el que se encuentran. No se instrumentalice a las víctimas, prometiendo medidas de justicia o reparación que no se cumplen. Que se ignore el enfoque psicosocial y por tanto el proceso de reparación sea un proceso técnico, frío. El apoyo psicosocial a las víctimas debe estar antes, durante y después del diseño y ejecución de las medidas. Por último, si bien el daño ha sido profundo, la resiliencia y el crecimiento postraumático también lo es. Como dicen las propias familias, nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. El trauma se ha transformado en un motor de búsqueda de justicia. Nuestra responsabilidad como expertos es asegurar que los mecanismos de reparación no solo sanen heridas individuales, sino que restauren la confianza en la sociedad y garanticen que este ecosistema de terror no se repita jamás. En todo esto, el rol independiente y de acompañamiento efectivo de las organizaciones de la sociedad civil es y será crucial. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por darle esa dimensión humana, digamos, a, lo, a las víctimas más allá de los números. Solamente decir que yo creo que hay una pequeña diferencia y también una admiración para las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que todavía están en Venezuela haciendo trabajo por los derechos humanos en Venezuela, siendo COPAVIC una de otras tantas organizaciones, y yo creo que también eso es muy válido, porque en el caso de Nicaragua lo hemos visto, es imposible ya poder hacer trabajo dentro de Nicaragua, y en Cuba es imposible también hacer trabajo dentro de Cuba. Eso no quita que ustedes hayan también sido víctimas de violencia, de represión, etcétera, pero una admiración bastante grande. Señor presidente Ralón, comentarios, provocaciones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimado Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carolina Barrero, Diana González, Claudia Pineda, es un honor para mí
estar acá con ustedes en este conversatorio, teniéndolas a ustedes como panelistas en un tema tan trascendental y en este momento tan importante en la región. Quisiera también saludar a todas las personas de la sociedad civil que puedan estarnos siguiendo por las redes sociales y algunos que están acá presentes, y muy especialmente a las personas de la diáspora cubana, nicaragüense y venezolana. Esta tarde estoy acá presente en mi carácter de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Cuba. Agradezco mucho la invitación y es un honor para mí acompañar. Las dictaduras creen que su arma más temible es la cárcel, pero se equivoca. Su verdadera ambición es el olvido. Quieren que olvidemos los nombres, los rostros, las fechas. Por eso esta tarde no vengo a hablar de regímenes, sino vengo a hablar de personas. Y empiezo, pues, por recordar. En Cuba, en Nicaragua y en Venezuela no enfrentamos tres crisis distintas. Enfrentamos un mismo método, el método de silenciar, de encarcelar, de desterrar y sobre todo de mentir. Es el autoritarismo del siglo XXI que ya no necesita tanques en las calles porque aprendió a vigilar los teléfonos, a perseguir más allá de las fronteras y a convertir el exilio en una política de Estado. A las diásporas que están en esta sala quiero decirles algo con claridad. Su dolor no es un daño colateral de la represión, es su objetivo: romper a las familias, vaciar los países, dispersar a quienes resisten. Eso no es una consecuencia de la dictadura, sino es una estrategia. Pero se les olvidó un detalle: la distancia no borra la memoria, sino la multiplica. En Nicaragua el régimen inventó la copresidencia para disfrazar de ley lo que es poder absoluto. Desnacionalizó a sus propios ciudadanos como si la patria fuera propiedad de una familia y persigue hasta quienes rezan. Hay personas que han muerto bajo custodia del Estado. Eso tiene un nombre en el derecho internacional y como Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo vamos a seguir nombrando. En Venezuela, las excarcelaciones llegan con condiciones, como si la libertad fuera un favor y no un derecho. Cientos de personas siguen presas por pensar distinto. Hay denuncias de tortura y de atención médica negada. Y millones de personas se han marchado forzados por el hambre y el miedo. Una institucionalidad en ruinas no es el comienzo de una transición. Es lo que la transición tendrá que reconstruir. Y permítanme detenerme en Cuba. La situación en la isla es catastrófica. Hoy hay cubanos sin electricidad, sin comida, sin medicinas, en una crisis profunda provocada por el propio régimen, que en lugar de responder, reprime brutalmente a las voces disidentes. Las organizaciones de la sociedad civil documentan más de 1.200 prisioneros políticos. Entre ellos hay menores de edad. Uno de ellos, Jonathan David Muir, tiene 16 años y es beneficiario de una medida cautelar de la comisión. Repito su edad para que nadie lo olvide: 16 años. Desde aquí exigimos al Estado cubano que cese la represión de las protestas que ocurren cada día en la isla y que libere a quienes encarceló por el delito de tener esperanza. Pero la denuncia no basta. La transición democrática en Cuba debe ser conducida por los cubanos,
con el acompañamiento de la comunidad internacional. Hemos tomado nota en su momento del acuerdo de liberación que reúne a una mayoría de las fuerzas democráticas detrás de una misma hoja de ruta, organizada en fases de liberalización, estabilización y democratización hasta llegar a elecciones libres por primera vez en 70 años. Celebramos que este plan contemple la justicia transicional, pensada en sus 4 claves: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, porque no habrá reconciliación levantada sobre el silencio, ni paz levantada sobre la impunidad. Ese es precisamente el desafío que nos reúne esta tarde. La justicia transicional no es venganza, es la promesa de que el horror se documenta, se nombra y no se repite. Y en esa promesa las víctimas y la sociedad civil no son espectadoras, son las protagonistas. Quisiera ir terminando donde empecé, relacionado a la memoria. La pregunta ya no es si Cuba, Nicaragua y Venezuela serán libres. La pregunta es cuántos nombres más tendremos que aprender de memoria antes de que lo sean. Que conste entonces que cuando la impunidad lo era todo, nosotros, todos los acá presentes y en el seno de la comisión elegimos no olvidar, porque la memoria, cuando es justa, tiene otro nombre, se llama justicia, y la justicia, cuando por fin llega, tiene otro nombre todavía, se llama libertad. Hasta que sean libres, Cuba, Nicaragua y Venezuela contarán con un aliado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor comisionado. Vamos ahora la palabra a aquellas personas que quisieran hacer un comentario, una pregunta. Igual vamos a tener que empezar con este micrófono porque es el que tiene acceso al Zoom. Entonces, tal vez por acá, por allá y por acá. Les agradecería si se presentan, por favor. Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Ponce. Yo uso varios sombreros en la lucha diaria. Soy el presidente de la Asociación de Afrohispanos. Tenemos sede en España, una organización con 20 años. Yo llevo casi 30 en Madrid. Y también, bueno, político, asesor en materia migratoria en un partido de centro-derecha español, Partido Popular. Y quiero decir esto porque he sufrido mucho, y hago este comentario, en el movimiento afrodescendiente iberoamericano y mundial, por 2 razones. Y Carlos es testigo de esto. Y estoy feliz del momento que estamos viviendo los cubanos para transformar ese oprobio y esa dictadura horrenda a la democracia. Yo he sufrido muchísimo por la persecución del régimen y por la incomprensión del movimiento afrodescendiente mundial, que con ese error de pensar en una ideología de izquierda, que no es un error ser de izquierda, el error es vincular la ideología con los regímenes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y cuando alzaba la voz en los foros internacionales diciéndole al mundo que Cuba es posiblemente uno de los países más racistas de la región y del mundo, el movimiento afrodescendiente casi me miraba a la espalda, mis amigos y mis hermanos de entonces y de hoy, pero también se me rechazaba por decir públicamente lo que he dicho hoy, que voy a seguir haciendo por la libertad que tenemos. Soy un negro de centro derecha. Combato a la extrema derecha en España y en el mundo, y también a la extrema izquierda. Y por lo tanto, señores, y en el contexto de esta conversación, por supuesto, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, hay que hacer justicia transicional. Por supuesto que no se puede llegar al acuerdo que se llegó en España en la transición en la que hicieron borrón y cuenta nueva, y hoy España está dividida en 2 grandes grupos, en 2 polos, izquierda y derecha,
irreconciliable. Y eso ocurrió porque no hicieron lo que ocurrió con el Holocausto, los juicios de Nuremberg y todas las medidas que después se vinieron después para evitar la repetición y el olvido. Y termino diciendo, enhorabuena por la exposición, por las 3 exposiciones y el presidente de la CIDH. Enhorabuena, Carlos, por este evento. Y mi lema y mi mensaje, señores, los derechos humanos no entienden de ideología ni de partidos políticos. Esto no lo olvidemos nunca más. Gracias. Buenas noches, Salvador Marenco del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En principio, agradecerle a las personas panelistas por estos importantes mensajes, en especial a usted, comisionado, por su solidaridad con Nicaragua. Y efectivamente nos encontramos ante un panorama sumamente complejo, es decir, es una memoria multigeneracional la que tenemos que ir construyendo. O sea, en Venezuela casi 30 años, Cuba 60 y pico, Nicaragua tiene heridas abiertas desde el 80 y todavía hay víctimas de la dictadura de Somoza en los 70, en los 60. eh, y nunca hemos hecho un proceso de memoria y es un reto titánico, porque ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se puede ir sistematizando tantas décadas de sufrimiento, de dolor, de impactos diferenciados y sobre todo ir nombrando lo que antes no tenía nombre porque nos han obligado a irlo olvidando? Estamos convencidos que la memoria es el primer paso, es un paso fundamental para una sociedad libre y democrática. Y también que estamos conscientes de que las organizaciones de derechos humanos somos un grupo incómodo para los que ostentan el poder, porque siempre van a buscar la impunidad y nosotros siempre vamos a exigir justicia ante los crímenes de lesa humanidad. Y han hablado, perdón, de los puntos no negociables, de los puntos que se tienen que dar en una transición. Pero también hay algunos grupos de poder que ponen de lado los derechos humanos, que ponen de lado la justicia. Y ahí quería consultarles dos cosas. Uno, ¿cuáles serían los primeros pasos que deberíamos de tener en cuenta como sociedad para la transición? Y no solo de las organizaciones de derechos humanos, sino como ciudadanos, exigir cuáles van a ser los primeros pasos, porque tenemos claro de que no vamos a reparar en un par de años las décadas que llevamos siendo víctimas de regímenes autoritarios. Y en segundo lugar, cómo se puede involucrar al exilio, a la diáspora, en estos procesos de memoria, en estos procesos de justicia, cuando pues efectivamente durante años millones de personas de estos países o centenares de miles de personas han salido y han tenido que rehacer su vida en otros lugares, en otros lados, y no por eso dejan de ser víctimas de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se pueden ir integrando a estas personas en estos procesos de memoria? A ver. Buenas noches, mi nombre es Roberto Chavarría, soy director de Cubanet Noticias, medio independiente cubano. Primero agradecerle a Carlos y a todo el equipo de Raza e Igualdad por este evento tan vital, a las panelistas, al presidente por su compromiso de tanto tiempo por la lucha en el continente, estos 3 países, especialmente en Cuba. Carolina, te quería preguntar, estuvo muy interesante tu explicación y las propuestas que nos mostraste, pero quedaron algunas en el tintero. Te voy a dar la palabra para que las puedas sacar, las puedas rescatar ahora. Buenas, mi nombre es Raúl Soble, coordinador general de la Alianza Pro-Cubana. Acerca del acompañamiento internacional para lograr una justicia transicional, tanto en Venezuela como en Cuba, en Nicaragua, hay algo que me llama mucho la atención y estamos ahora mismo en Panamá, país sede de la OEA, y he notado cómo la postura de Panamá frente a Venezuela cuando estaba Maduro, su postura frente a Nicaragua, como ha sido como muy frontal, como que muy directa, tomado acciones como que muy concretas, llamando como dictadura a esos 2 países. Pero en cambio Cuba no es igual. Incluso esta semana, en el marco de la OEA, el canciller panameño da la noticia de que Panamá se brinda para mediar en las negociaciones con Estados Unidos, entre Estados Unidos y La Habana,
Eh, entonces me llama mucho la atención eso, ¿por qué Panamá está tomando esa posición con Cuba y no es una posición que tomó junto con Venezuela, con Nicaragua? Como que no está siendo un poco coherente en ese sentido. Entonces quisiera saber cuáles son las opiniones de ustedes respecto a ese tema, porque a mí me preocupa mucho, entonces les dejo la palabra a ustedes. Gracias. Luego vamos a tener otra ronda de preguntas. Carolina, un par de preguntas dirigidas a vos y luego. Sí, muchas gracias, Roberto, Raúl, por las preguntas sobre Cuba. Voy a mencionar brevemente los 8 pasos que propongo. Es una primera aproximación. Nosotros nos estamos adentrando en esto y estamos explorando los retos, aprendiendo de la historia. Por eso yo decía que la mejor forma de conocer el futuro es saber el pasado y hay lecciones que aprender. Y esto es una propuesta inicial sobre qué pasos debería ejecutarse en Cuba para obtener esa justicia transicional. El primero tiene que ver con la documentación y a tal efecto yo proponía una misión internacional independiente de determinación de los hechos. Esto insiste con Venezuela, es decir, expertos internacionales que documenten de manera imparcial muchos de estos hechos por parte que han recogido la sociedad civil durante años. Conocen bien que la sociedad civil cubana tiene un proceso de documentación que pudiera llevar a estas comisiones de expertos, también un grupo interdisciplinario de expertos independientes que pudiera ser con el respaldo de la comisión. En fin, este tipo, yo creo, de mecanismo, este es el momento en que deberían activarse y cumplir con ese rol. Luego, una comisión de la verdad que, como decía mi amiga Diana, ponga en el centro a las víctimas. Es decir, que las víctimas cuenten lo que vivieron desde sus testimonios en primer lugar y que eso establezca el relato que el régimen quiso borrar. Ese borrado que pueda ser reescrito en la voz de las víctimas. Entonces, por un lado, los expertos internacionales recibiendo toda esta data de la sociedad civil durante años. Por otro lado, el relato de las víctimas que reescribirá el relato del régimen. Y, en tercer lugar, reconstruir la independencia del Poder Judicial, porque, como decía, esto tiene que pasar desde el primer momento, porque no va a haber una justicia real si no hay una reconstrucción de ese Poder Judicial que está completamente cooptado por el Estado. En el caso de Guatemala, tuvieron la condena que duró 10 días, porque el tribunal el dictador Moritz era el de... Exacto, perdón. Duró 10 días, lo condenaron y a los 10 días los tribunales porque cuando no existe la independencia judicial no hay. Entonces esto es muy importante, no puede demorar años, no podemos decir primero la economía y después ya veremos qué hacemos con el sistema judicial. Esto tiene que estar desde las primeras fases. Luego un enjuiciamiento focalizado de los máximos responsables de crímenes imprescriptibles, es decir, los que los diseñaron y los ordenaron, combinado con la lustración. Yo creo que para el caso cubano, venezolano, nicaragüense, va a ser muy necesario beber de la experiencia de los países exsoviéticos, de los países de Europa del Este, de los países de Europa Central, todas esas personas que han estado asociadas al Partido Comunista, a GAESA, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior. Debe de haber una ley de lustración que les impida por determinados periodos, a lo mejor en algunos casos 5 años, 10 años, yo no soy quien para determinarlo, eso debe ser por ley, lo debe determinar la Asamblea o el Parlamento que esté en su momento, pero sí deberían de a estos, porque tampoco podemos juzgar a todo el mundo. Y como decía el relator, no buscamos ajusticiamiento, sino que haya justicia. Yo creo que la lustración combinada con el enjuiciamiento focalizado a los máximos responsables puede ser una solución propicia, ¿no? La reparación de las víctimas, el desmontaje del monopolio económico del aparato militar de GAESA y de las Fuerzas Armadas, es decir, separar las Fuerzas Armadas que queden de la economía. Eso es un problema estructural cubano que tiene que ver con el totalitarismo. Las garantías de no repetición, este sería el 8º punto, a través de una reforma constitucional y el reconocimiento legal de la libertad de asociación, los partidos políticos, es decir, de que
se cambie la arquitectura de la represión en Cuba y vuelva a constituirse el Estado de Derecho. Estos son un poco los 8 pasos que es, repito, una primera aproximación para buscar que realmente podamos tener justicia transicional. Y sobre la pregunta de Panamá, bueno, evidentemente es una pregunta muy pertinente. Esta misma semana, durante la Asamblea de la OEA, Panamá se ha ofrecido a ser de mediador en las conversaciones que se están dando entre Estados Unidos y Cuba, en lugar de condenar o en lugar de tomar medidas que frenen la influencia del régimen castrista en Panamá. Y aquí nosotros estamos viendo el peligro de los intereses económicos tan profundos, históricos, que ha tenido el aparato militar castrista aquí en Panamá y que se remontan incluso a la dictadura de Noriega y anterior, ¿no? Cimex, que es la empresa dentro del holding de Gaesa más grande, más importante, opera aquí en Panamá. Y desde el año 92, creo que fue fundada Cimex, si mal no recuerdo, hace décadas, sin auditoría, sin ningún tipo de rendir cuentas, y a través de Cimex y otras empresas del régimen aquí, propiedades, activos. Este es el lugar a donde más viaja el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, en un artículo, creo que no sé si se publicó en Cubanera, en un medio independiente cubano, en abril, decía que hasta 14 viajes había dado en lo que iba de año. Imagínense cuántos viajes eso por mes en su avión privado. Es decir, hay unos intereses muy fuertes, y yo creo que Panamá está manifestando con esa postura de negociador neutral precisamente el nivel de corrupción, es que no puedo decirlo de otra manera, que tiene que haber detrás de ella, ¿no? Y obviamente nos preocupa tremendamente esa postura. Y hay que exigir, estando aquí, que también los panameños rindan cuentas, ¿no? Y estén a la altura. Muchas gracias, Carolina. Hay unas preguntas de Salvador. Una era cuáles serían los primeros pasos durante este periodo de justicia transicional y cómo se podría involucrar el exilio en este tema. Entonces, comisionado, Claudia, Diana, por favor. Si yo quisiera comentar muy rápidamente desde un enfoque técnico los instrumentos que pueden utilizarse que tiene la comisión. El sistema de monitoreo de la Comisión Interamericana puede ser una bitácora de registro de los hechos. Sin duda es un trabajo que se ha venido haciendo. Recordemos que la comisión tiene mecanismos especiales de seguimiento como en Nicaragua, como el MECENI. También tiene un mecanismo especial de seguimiento sobre Venezuela, el MECED. Y, digamos, en la relatoría de Cuba se ha venido trabajando bajo el formato de la Red Cuba, que nos permite interactuar con diferentes personas y organizaciones de sociedad civil. El aporte de datos, de documentación, de todas esas denuncias nos permite sistematizar esa información y ser una especie de registro para esa memoria. Incluso en la custodia de esos documentos, de esa información, la Comisión Interamericana puede jugar un rol fundamental y los primeros pasos es estar preparado con esa sistematización de información y de custodia de documentos, que es una labor que se puede ir perfeccionando. El segundo aspecto tiene que ver con las medidas de reparación integral y de no repetición. Estas se ejercen en 2 niveles diferentes. Cuando un caso individual llega a conocimiento de la comisión, de emitirse el informe, pues hay unas recomendaciones que tienen que ver con reparación integral y estructurales de no repetición, en ese caso concreto. Pero también hay un mecanismo más amplio, que son los informes de país. Por ejemplo, recordemos que hace un par de años, 2, 3 años, se emitió un informe de la situación de derechos humanos en Cuba. La comisión está pidiendo al foro multilateral que se permita una visita in loco a Venezuela. Cuando la comisión tiene acceso al terreno, técnicamente lo que corresponde es un informe de país y ahí se pueden dar recomendaciones
estructurales que vayan en la línea de reparación integral, de no repetición, en un espectro más amplio. Pero no solo es un espectro más amplio, sino que técnicamente cuando se da ese informe, se le da seguimiento a la recomendación. El informe anual de la Comisión Interamericana habilita un capítulo especial en su formato, que es el capítulo 5, y permite que esas recomendaciones puedan tener un seguimiento. Entonces, bajo ese escenario de una concepción de reparación integral, de no repetición, el poder tener en su momento la posibilidad de visitar en terreno la comisión permitiría abordar aspectos que puedan darse el seguimiento con un informe específico, situacional y con un seguimiento en el capítulo 5 de su informe anual. Son algunos de los pasos que creo que es importante tener presentes en este contexto de justicia transicional. Muchas gracias por las preguntas. Una del 2018 en adelante se ha venido discutiendo en diversos círculos sobre cómo podría ser una justicia transicional para Nicaragua, porque es una deuda pendiente, como ya decía Lulio, de las dictaduras anteriores, ¿verdad? Entonces no es un tema nuevo, pero es un tema no resuelto. De estas discusiones han surgido varios primeros pasos que estamos dando, pero que todavía no hemos terminado de dar. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo ampliamos el conocimiento de la sociedad sobre lo que es la justicia transicional y qué esperar de la justicia transicional. Pero otro también, y digamos, seguido a eso, una de las discusiones nos llevó a concluir que mientras haya una víctima y un victimario, deberíamos de buscar justicia. Porque como estamos yéndonos hacia atrás, decíamos, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Vamos a intentar tener justicia para el 2018. Pues decimos, no es suficiente. Entonces, mientras haya una víctima que pueda demostrar que sus derechos fueron violados y mientras exista un victimario, un perpetrador, ahí es donde tenemos que buscar la justicia. ¿Y cómo integrar a la diáspora? Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora que no nos dejan vivir en Nicaragua, no nos dejan trabajar en Nicaragua, no nos dejan entrar a Nicaragua. Todos los activistas, toda la ciudadanía consciente que está fuera de Nicaragua, tenemos que trabajar precisamente para tener unas propuestas mínimas para cuando nos llegue la hora de transitar hacia la democracia. Y esa es nuestra obligación. Nuestra obligación ahorita es estar preparados y preparadas con propuestas hacia la sociedad para cuando llegue el día de. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, con relación a tu pregunta, sí, yo creo que desde mi óptica siento que quizás uno de los primeros pasos que parece obvio y que creo que ya venimos andando en ese terreno es poder profundizar, mejorar, ampliar ese proceso de documentación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el caso de COFAVIC, la documentación debe incluir el componente psicosocial. Es importante poder registrar cuáles son los daños que han sido ocasionados, cuál ha sido la fractura del tejido social, cómo se han, ¿no? Lesionado los vínculos, ¿no? Familiares, comunitarios, sociales, ¿no? Y quien ha hecho esa documentación hemos sido las organizaciones de la sociedad civil. Somos de primera mano quienes hemos hecho ese trabajo de hormiga, pero que es tan importante. En el contexto actual venezolano, nosotros consideramos que es prioritario fortalecer el espacio cívico, proteger a las personas defensoras, apoyar a las víctimas, contribuir a ese proceso de transición democrática. Y eso solo será posible si logramos mecanismos que permitan hacer robusta a las organizaciones que acompañan, que atienden y que caminan junto a las víctimas. Así que creo que
es un primer paso que sería clave y que de hecho ya se está dando. Muchas gracias. Tenemos espacio para tal vez 2 intervenciones más. Acá, compañero. Hola, Carlos Roberti del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Yo quisiera precisamente poner el foco en las víctimas, lo que mencionaba Diana, y cómo, un poco a partir de los ejemplos que ponía Carolina, el rol de las víctimas en el centro de los procesos de justicia transicional, centrar el respeto por los derechos, el restablecimiento de los derechos y de la dignidad de las víctimas, tanto las víctimas directas en casos de tortura como sus familiares. Y por supuesto a la sociedad también como víctima, un poco dentro de ese recorrido por los distintos ejemplos de justicia transicional. Una de las cosas que vemos es precisamente cómo en muchos casos las víctimas quedaron al margen de los procesos y las discusiones políticas que terminaron formalizando los acuerdos que permitieron superar los gobiernos autoritarios. Y el otro aspecto que quisiera destacar es la importancia del rol de la Comisión Interamericana, pero en general de todos los procesos internacionales, como una forma de procesar, de dar respuesta a las víctimas, o lo que siempre nos dicen las víctimas cuando atienden a la corte o a la comisión. Nunca nos había escuchado un tribunal imparcial e independiente. Es la primera vez que podemos hablar frente a una autoridad que no nos está juzgando de nuevo, sino que nos escucha. Y un poco cómo, por ejemplo, estos mecanismos que propone Carolina, pues pueden contribuir a eso, que es lo que hemos visto en el caso de Venezuela con los testimonios que se han dado frente a la Open Mission. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en línea y es dirigida a la Comisión Interamericana, comisionado Ralón. ¿Cuál sería el rol de la Comisión Interamericana para acompañar a las víctimas y sobrevivientes en una transición democrática en Cuba? Entonces, con estas dos podemos tal vez voy a dar la palabra al comisionado Ralón y luego los 3 compañeras para que puedan hacer algún comentario final. Muchas gracias. Sí, ya cerrando, agradecer la invitación que se me dio. Creo que han salido comentarios muy valiosos. Y ya comentaba algunas de las líneas de trabajo en las cuales técnicamente los instrumentos de la comisión pueden coadyuvar. Sin duda alguna, el tema de esa sistematización, custodia de archivos, pero también hay una parte que muchas veces se olvida de la comisión que tiene que ver con la asistencia técnica para la conformación o incidencia de políticas públicas concretas. Estoy hablando de un momento donde ya la comisión eventualmente ha podido visitar en terreno, ha podido dar un informe, ha podido dar recomendaciones. También puede ser un mediador, un articulador de ciertos cambios estructurales que no son fáciles y que requieren muchas veces de una mediación o de un acompañamiento que permita que efectivamente se tome en cuenta en las decisiones a las personas que han sido víctimas. Muchas veces la presencia de la comisión apertura esos espacios donde no hay diálogo, donde se le puede dar mayor potencia a la voz de las personas que han sido víctimas, cuando también hay mesas de trabajo donde hay que articular a distintos actores, a veces de índole institucional o actores institucionales con la sociedad civil. Es decir, la Comisión Interamericana en sus instrumentos tiene pues la posibilidad de coadyuvar en aspectos de medidas estructurales de no repetición, un enfoque de reparación integral que aquí se ha comentado, pero también no solo el acompañamiento, sino la incidencia para poder garantizar que en cualquier proceso de justicia transicional lo que se ve lejano de que se tome como protagonistas a las víctimas, la comisión creo que puede ser una herramienta para que esa
esta situación se pueda concretar en una realidad. Creo que son algunos de los elementos en donde la Comisión puede ayudar. Bueno, como comentario final, yo creo que nos queda claro de todo este maravilloso panel que no podemos pensar en justicia transicional sin la centralidad en las víctimas. No podemos eh, pensar en esto sin que realmente estén allí participando las víctimas y que puedan ser escuchadas. Y por otro lado, creo que no es posible desarrollar procesos de justicia y reparación con todas las instituciones cooptadas por los presuntos responsables. Eso se hace titánico, desafiante y debemos prepararnos para saber cómo colocarnos frente a ese desafío, que en todo caso en nuestros países opera con mucha fuerza. Yo plantearía un último desafío, aprovechando que también están aquí colegas del GRE, que está el presidente de la comisión y está la oficina del alto comisionado, sobre en este camino de ir preparándonos para establecer la verdad, ¿cómo podemos mejorar nuestro trabajo conjunto? ¿Cómo podemos documentar mejor? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que ustedes también hagan mejor su trabajo en términos de técnicos, de asistencia técnica, de comunicación, de coordinación, etcétera? Es decir, yo creo que ese es un desafío que tenemos, que creo que estamos conscientes, nosotras las que trabajamos en esa área, pero creo que tenemos que dar un paso más adelante en ese sentido. Gracias. Bueno, yo creo que los cubanos no hemos vivido estos 66 años para asistir a una mera redistribución del poder entre las élites que sobrevivan al cambio de régimen. Nosotros realmente merecemos una transición hacia la democracia y para lograrlo creo que lo fundamental será no caer en la tentación de de aceptar simplemente en favor de que no tengamos un caos o de que no haya ruido, ¿no? Como en el caso de español, un cambio de régimen que no aluda a un proceso integral de verdad, justicia, reparación y memoria. Creo que y esto no lo dije en la intervención, un aspecto fundamental será que la amnistía sea para los presos políticos. La amnistía sea para las víctimas y no caer en la tentación de darle una amnistía a los perpetradores. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. No tenemos que juzgar a todos, porque como repito, y para mí esto es fundamental, no queremos ajusticiamiento, queremos justicia, y esto debe de ser proporcional y deben de juzgarse quienes ordenaron y quienes diseñaron el terror solamente, y quizás a otros casos baste con una ley de ilustración, pero no pueden definitivamente ser perdonados, amnistiados, ni caer en el olvido sus nombres y lo que hicieron, porque ahí están las garantías de no repetición. Entonces, yo creo que hay un compromiso en Cuba por lograr que la transición sea integral y para eso es indispensable que haya justicia transicional y no vamos a conformarnos con nada menos. Gracias, Carolina. Gracias, comisionado Ralón. Gracias, Claudia. Gracias, Diana. Antes de cerrar, yo quiero terminar diciendo algo que me parece importante y es que las organizaciones de la sociedad civil que documentamos violaciones a los derechos humanos ya estamos haciendo un trabajo de justicia transicional. Quienes estamos litigando frente a los sistemas interamericanos, estamos haciendo ya un trabajo previo de justicia transicional. Y me parece importante decirlo porque yo creo que esto nos anima, especialmente en países donde posiblemente vayan a haber cambios, unos más pronto que otros, pero nos anima a seguir documentando, a seguir utilizando los sistemas, el sistema interamericano
el sistema universal, porque cuando en teoría regresen las democracias a estos países, ya va a haber un camino adelantado hecho en materia no solamente de documentación, sino también de juicio. Y yo quiero recordar acá, y el comisionado Ralón tiene pues, posiblemente, y bueno, todos nosotros que estamos acá, algunas sentencias de la Corte, yo me acuerdo, contra Perú, con Fujimori, o sea, no se cumplieron. Llegó la democracia y se empezaron a implementar sentencias de la Corte Interamericana que por sentencias durante la época de Fujimori. Entonces yo creo que tenemos muchas experiencias en la región para tener esperanza. Y creo que contando con organizaciones como el GREN, o sea, comisiones como el GREN, por ejemplo, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, como aliados, es importante, digamos, y también que decirles que creo que pueden contar con nosotros, con la sociedad civil, y esperamos también contar con ustedes, evidentemente. Entonces, muchísimas gracias por la participación, a todos y todas, especialmente, no sé cómo va el juego, pero parece que no han gritado, entonces, si no han gritado, creo que Panamá no ha metido un gol, entonces, bueno, les invitamos a un pequeño cóctel sin alcohol, como se diría en inglés, un mocktail, y con unas bocas, dirían en España, o pasabocas. Y por favor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a un fuerte aplauso a los participantes. Sí, sí, por favor. Diana, ¿vamos a tomar café con el comisionado? Sí, claro. Perdón. No, hay muchos temas. Sí, y bueno, que tuvimos. Perdón. Y nos vamos con lo tenemos. Gracias. Gracias.